Dicen que lo que bien empieza, bien acaba, y si esto también es aplicable al tema de BookTube y de las lecturas, me atrevo a deciros desde ya que 2020 va a ser un año muy positivo para mí, porque la verdad que el mes de enero empezó con muy buen pie. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal el Wrap Up de enero, que ya sabéis que es este vídeo en el que hago balance o resumen de todas las lecturas de un mes. Es un tipo de vídeo que, bueno, los que conocéis ya un poco el canal, yo nunca perdono, principalmente porque siempre hay ideas o datos que se me olvida comentar en las reseñas y que, bueno, aprovecho estos vídeos para reciclarlas. Y también porque siempre hay algún libro que he leído y que luego no reseño por falta de tiempo y bueno, pues también los incorporo aquí para que no se pierdan. En el mes de enero leí 4 libros y como siempre os los voy a presentar en orden ascendente, de los que me han gustado un poco menos a los que más me han gustado. Así que nada, vamos a por ello. El primer libro del que os voy a hablar es el único que no tiene reseña hecha en el canal, así que todo lo que os diga ahora va a ser nuevo. Es un libro que se vende con la premisa de que es el cruce perfecto entre Harry Potter y Sherlock Holmes. La verdad que dicho así, para mí era súper apetecible. En cuanto supe que existía, quise leerlo. Y debo decir que esta premisa no es del todo correcta bajo mi punto de vista. Tiene algo de Harry Potter y no tiene nada de Sherlock Holmes, así que creo que la premisa está muy por encima del resultado final. Os estoy hablando de Ríos de Londres de Ben Aaronovitch. Este libro nos presenta a Robert Grant, que es un agente de policía novato en Londres que acaba de salir de la academia y que, bueno, pues en una de sus primeras noches de guardia tiene que intentar resolver un crimen y resulta que el único testigo que encuentra es un fantasma. Esto le va a abrir la puerta a un mundo fantástico que convive con el mundo real. Incluso va a descubrir que en Scotland Yard, en la policía británica, hay un departamento especial para resolver este tipo de crímenes fantásticos. Y bueno, pues el inspector Nightingale, que va a ser su mentor, se va a encargar de introducirle dentro de este mundo. Juntos van a tener que detener a un ser maligno que está sembrando el caos en Londres. Como os digo, contado así, la sinopsis es súper atractiva y parece un libro que, bueno, lo tiene todo para gustar. Sin embargo, hay una cosa que desde el primer momento me rechinó mucho y que me dio un poco la sensación de que el autor había sido un poco vago en algunas cosas, a la hora de desarrollar algunas cosas. Y es que yo creo que, aunque tú como lector estés deseoso de comprar la ficción que te van a vender, en este caso pues que hay un mundo de fantasía que convive con el real y que hay un departamento de policía que resuelve crímenes fantásticos, necesitas ver que el personaje principal, que en este caso pertenece al mundo normal, tiene que pasar por un cierto duelo para aceptar pues eso, que tiene ante sus ojos a un fantasma o a un dios o lo que sea. Y sin embargo en este libro eso no pasa. Desde el primer momento el protagonista empieza pues eso, a conocer a fantasmas, empieza a conocer al dios del Támesis, a la diosa del Támesis, y es que él nada le parece raro, es como que lo acepta todo con mucha naturalidad y mucha tranquilidad. Y no solo él, sino otros personajes secundarios que también se van encontrando con esta situación y a nadie le parece raro. Yo como lector estaba muy extrañado de esto, no sé, me parece que es un detalle que a lo mejor necesitaba un poco más de desarrollo. Comparándolo un poco con Harry Potter, yo creo que Harry Potter en ningún momento deja de sorprenderse de ese mundo que se va abriendo ante sus ojos, ¿no? No es como que Hagrid le diga, oye, eres un mago, y a partir de ese momento para Harry todo tenga sentido. No, es que de hecho según van pasando los libros y por más que Harry lleva ya años en el mundo mágico, hay cosas que le siguen sorprendiendo. Y yo creo que esa naturalidad de que el protagonista también se enfrente pues a este mundo como con sorpresa, me parece que es un gran acierto. Y que en este libro todo se acepte como si fuese normal y no sé, a mí me parece que ahí se pierde un poco de fuerza. Luego aparte, entrando también un poco en la creación del personaje principal, es el típico hombre que en cuanto conoce a un personaje femenino lo primero que va a hacer es una descripción de su delantera. Y la verdad, a mí estas son cosas que me sacan un poco de mis casillas, porque yo entiendo que eso se puede hacer cuando tú quieres crear un personaje pues desagradable, pero aquí no, o sea, aquí el personaje es totalmente normal, quieren que te caiga bien, lógicamente, y sin embargo tiene algunos comportamientos que son bastante desagradables. Así que bueno,
Estas dos cosas mezcladas ya hicieron que el libro me entrara un poco mal. Y luego debo decir que, aunque tiene cosas muy positivas, por ejemplo el sistema de magia a mí me gusta cómo está planteado, el tipo de criaturas fantásticas que aparecen son muy originales, todo esto que tiene que ver con los dioses del Támesis y bueno, es un poco como una mezcla entre casi vudú y no sé, este tipo de religiones así un poco tribales, a mí todo eso me gustó bastante, pero debo decir que tanto el misterio como el desarrollo de la trama, etcétera, no me atrapó mucho. Y más que Harry Potter o Sherlock Holmes, yo casi que lo compararía con un Men in Black, pero un Men in Black con poca gracia. Por eso en Goodreads le puse 3 estrellas, así que nada, si os apetece, bajo vuestra propia responsabilidad. Es un libro que se lee fácil, eso sí. Bueno, seguimos avanzando y en este caso os voy a hablar del libro que leímos en el mes de enero en el Club de la Pecera de Raquel. Es un libro al que yo le tenía muchísimas ganas porque quería descubrir a esta autora y que, como ya os dejé caer en la reseña, quizá mis expectativas estaban demasiado altas y esto hizo que el libro me gustase pero no me encantase, que era un poco mi objetivo. Os estoy hablando de Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Este libro nos va a hablar de Margaret Hale, que es una joven del sur de Inglaterra que, bueno, pues por circunstancias de la vida se va a ver arrastrada hacia el norte de Inglaterra, hacia la zona industrial, en concreto hacia una ciudad que se llama Milton, que es un reflejo de Manchester, porque en realidad es una ciudad ficticia, y allí va a tener que hacerse un hueco dentro de una sociedad que no se parece en nada a lo que ella conoce. Ella, por una parte, conoce la sociedad más rural y más bucólica del sur de Inglaterra, y también conoce la alta sociedad de Londres porque ha vivido con su tía una temporada larga. Sin embargo, ella se va a encontrar en un mundo completamente nuevo en el que en la cima de la pirámide se van a situar los empresarios, estos dueños de las grandes fábricas textiles de Inglaterra, y donde ella se va a situar pues en una zona más o menos media, y por debajo va a descubrir que existen los obreros y bueno, cómo estos se empiezan a organizar y empiezan pues a crear sindicatos y huelgas y empiezan a luchar por sus derechos, etc. Y digamos que ella pues va a ser un poco ese juez muy neutral porque empieza a conocer la situación de cero y que desde el primer momento pues se va a decantar mucho por esos trabajadores. De este libro lo que más me gusta es cómo se describe todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, creo que es su gran aportación. Quizá una de las pegas que tengo es que la historia entre Margaret Hale y el señor Thornton, que es bueno, su interés amoroso y en este caso uno de los empresarios de Milton, digamos que esa historia casi que pasa a un segundo plano. O sea, digamos que principalmente es un libro sobre la revolución industrial en la que, bueno, pues de refilón pasan otras cosas. Y quizá yo buscaba un poco lo contrario, ¿no? Buscaba una buena historia, pues no sé si de amor o de lo que fuera, pero con la revolución industrial simplemente como telón de fondo. Esto, bajo mi punto de vista, ¿qué consecuencias tiene? Pues que el personaje de Margaret, sobre todo, que es la protagonista, para mí esté un poquito desdibujado en ocasiones. Ella es muy vehemente, pero muchas veces no llegas a entender muy bien el porqué. Por lo demás, es un libro que está muy bien escrito, que yo creo que te enseña muchísimo de esa época, y en ese sentido creo que es una novela de la que se aprende mucho. O sea, es un libro que, bueno, aunque no sea histórico por sí, la verdad que sí que tiene ese carácter un poco divulgativo. Yo en concreto le puse 4 estrellas, principalmente porque me gusta mucho cómo escribe la autora y porque valoro mucho todo el contexto en el que se desarrolla la historia. Me hubiese gustado que Margaret tuviese una personalidad un poco más definida y que me hubiese atrapado más. Igual que el señor Thornton sí que es un personaje que desde el primer momento me gustó. Creo que la heroína en este caso pasaba un poquito más inadvertida para mí. Hubo cierta controversia en el club de lectura sobre el final que tiene, que puede resultar un poco abrupto, pero curiosamente a mí el final fue de lo que más me gustó porque por primera vez vi algunas trazas como de humanidad en Margaret, como que era espontánea y como que reaccionaba pues casi como una persona normal, ¿no? Porque durante el resto de la novela ya os digo que ella reaccionaba a cosas, pero a mí no había nada que me cuadrara mucho. Entonces casi que a mí el final sí que me gustó, curiosamente. O sea, yo fui un poco a contracorriente de lo que se comentaba en el club, pero bueno, es un buen libro, no hay duda. Bien. El siguiente libro no os lo puedo enseñar porque lo cogí en la biblioteca y ya lo he devuelto, así que os voy a poner aquí la portada. Es una recopilación de las 4 novelas de ciencia ficción más importantes de H.G. Wells. Cuando fui a la biblioteca mi único interés era sacar La Guerra de los Mundos, pero encontré este tomo con los 4 libros y vi que no era excesivamente grande, porque es verdad que son novelas que oscilan entre las 100 y las 200 páginas más o menos.
y dije, bueno, pues me voy a animar, y la verdad que fue un acierto rotundo. A mí me gustó muchísimo, sobre todo conocer pues estas 4 novelas que son tan diferentes entre sí, pero que todas reúnen esas características que podemos encontrar en la obra de H.G. Wells, que es, por una parte, que siempre tienen una gran crítica social, y por otra, el hecho de que, aunque sea fantasía, él siempre encuentra fórmulas para hacer que sea muy realista y muy verosímil. La primera de ellas es La isla del Dr. Moreau, que nos presenta al Dr. Moreau, que es un científico un poco loco que vive en una isla desierta en medio del Pacífico, y en ella lleva a cabo ciertos experimentos que tienen que ver con la vivisección de animales, experimentos por los que él fue expulsado de la sociedad londinense, y bueno, pues un británico que sufre un naufragio va a llegar a esta isla, va a descubrir con horror estos experimentos y va a intentar escapar de esta isla. Se juega mucho con el tema de la diferencia entre el hombre y el animal, y también el hecho de, bueno, cómo sobrepasar los límites de la ciencia puede hacer que pues juegues a ser Dios, y bueno, las consecuencias que eso puede tener. Por otra parte tenemos La máquina del tiempo, que también nos presenta a un científico, en este caso el viajero en el tiempo, que quiere demostrar a un grupo de posibles inversores que ha descubierto una máquina del tiempo. Para probarlo decide viajar al futuro, viaja al año 800.000 y pico del futuro, y bueno, pues allí va a descubrir que la humanidad se ha dividido en 2 especies diferentes que, digamos, que compiten entre sí. Al final esta diferenciación de la humanidad es un fiel reflejo de la lucha de clases, y bueno, una crítica a cómo la servidumbre y la alta sociedad estaban tan separadas y vivían vidas tan diferentes que podría llegar a darse el caso de que evolucionaran de manera diferente. Muy interesante esta novela. Por otra parte tenemos La guerra de los mundos, que bueno, como ya todo el mundo sabrá, habla de una invasión marciana en la Inglaterra victoriana. A través de una tormenta eléctrica van a llegar a la Tierra unos artefactos que son gigantes, son como grandes trípodes, que bueno, pues van a intentar aniquilar a la humanidad e intentar conquistar la Tierra, y vamos a asistir, como si fuese una crónica de guerra, a toda esa invasión casi en tiempo real, ¿no? A través del protagonista. Este libro, la crítica que tiene es claramente al imperialismo británico y a las barbaridades que hacían los ingleses cuando llegaban a ciertos territorios y bueno, intentaban conquistarlos e intentaban imponer pues su forma de vida, ¿no? También es un libro muy interesante y muy original desde mi punto de vista el hecho de mezclar marcianos y victorianos, ¿no? Es un choque que, bueno, pensar que se escribió en el siglo XIX a mí todavía me sigue sorprendiendo mucho. Y por último, el que más me gustó de estas 4 historias sería El hombre invisible, en el que tenemos también a un científico que bueno, va a conseguir hacerse invisible. Esta persona en concreto carece totalmente de empatía, no es una buena persona, con lo cual este nuevo poder lo va a utilizar solo en su propio beneficio, se va a convertir, pues entre otras cosas, en ladrón, asesino, etc. Y vamos a ver que, bueno, aunque ha tenido esta gran idea de convertirse en invisible a través de experimentos que tienen que ver con la reflexión de la luz, etc., él no va a ser capaz de volver a su estado normal, con lo cual se va a ver atrapado en su propio invento y, bueno, pues esto va a tener consecuencias nefastas. Como os digo, 4 historias muy diferentes, quizá con cierto denominador común que sería la importancia de la ciencia o del avance tecnológico, etc., pero con planteamientos muy diferentes y con una crítica social muy distinta. A esta recopilación de las 4 novelas de H.G. Wells decidí darle 4 estrellas. Es verdad que oscilarían entre las 3 estrellas de La isla del Dr. Moreau y probablemente las 4,5 o 5 del Hombre invisible, pero bueno, yo creo que de media sí que le doy 4 estrellas al libro. Y bueno, pues que me gusta mucho. Y vamos con la última novela, que en este caso es un libro que tenía pendiente en casa desde hace mucho tiempo y que me ha permitido pues volver a leer en italiano, que era algo que me apetecía hacer desde hacía mucho tiempo, pero que bueno, por estas cosas que lo vas dejando, pues llevaba mucho tiempo sin leer. En este caso os estoy hablando de La solitudine dei numeri primi, o La soledad de los números primos, de Paolo Giordano. A mí este libro me ha encantado, me ha sorprendido mucho, porque si a mí me leen la sinopsis o me hablan un poco de cuál es el planteamiento del libro, de entrada quizá habría elementos que diría, creo que este libro no es muy para mí, porque es verdad que a mí me gustan los libros que tienen más diálogo y acción que reflexiones y pensamientos en general. Pero está tan bien escrito y los personajes son tan especiales que de verdad que te dejas llevar, y en mi caso yo creo que la sorpresa ha sido doble, porque ya os digo, en este caso las expectativas no estaban muy altas y es que se han visto
totalmente colmadas. Este libro nos presenta a Alice y Mattia, que son dos jóvenes a los que, bueno, vamos a ver crecer, básicamente, vamos a verles de pequeños, de adolescentes y de adultos. Son dos jóvenes que están totalmente marcados por la tragedia, porque ellos vivieron dos acontecimientos muy traumáticos cuando eran niños, y esto hace que prácticamente pues vivan con una tara, es decir, ellos no son capaces de integrarse en ningún grupo social, ni con su familia, ni con sus amigos, son personas que viven muy aisladas, muy cerradas en sí mismas, que no son capaces de exteriorizar sus sentimientos, ni de, pues eso, sentirse identificados con nadie, hasta que de repente sus caminos se cruzan en el instituto y por primera vez van a ver que, bueno, pues que son muy diferentes, pero que se necesitan porque se entienden. Así que vamos a ver cómo sus caminos se van entrelazando a lo largo de la vida. Y bueno, pues ya os digo, es un libro que a mí me ha encantado, sobre todo porque toda esa tristeza que tiene, porque es un libro muy triste y muy deprimente, esto hay que decirlo, no hay ni un solo personaje alegre o que tenga una vida fácil en este libro. Y esto, bueno, pues hace que toda la historia para mí casi tome tintes un poco como de cuento, ya lo decía en la reseña, porque había algo como irreal en él. Además, la portada yo creo que también contribuye un poco a esa imagen, ¿no? Al final dices, es que no puede ser que haya tantas desgracias alrededor de estas personas. Los dos protagonistas son para quererlos, porque aunque son rarísimos y no vais a saber ni por dónde pillarlos, no os vais a ver nada identificados con ellos o casi nada, sin embargo vais a generar un sentimiento muy protector hacia ellos porque vais a querer ver cómo se desarrollan y cómo intentan dejar atrás esas desgracias. Fue un fenómeno literario en Italia, yo lo tenía en casa desde hacía como 7 u 8 años y cómo me alegro de haberlo desempolvado, porque de verdad me ha parecido una delicia. Yo creo que es un libro que releeré con el tiempo, además se lee bastante fácil y no sé, yo creo que por la reseña ha habido mucha gente que se ha quedado con la copla de que les apetecía leerlo. Me alegro mucho de que así sea, porque creo que de verdad es un libro que tiene bien merecida su fama. Por supuesto le puse 5 estrellas, como 5 soles, y nada, os animo a todos a que le deis una oportunidad. Y bueno, pues esto fue todo lo que dio de sí el mes de enero. Espero que os hayan parecido interesantes las lecturas. Como siempre os voy a hacer una pregunta al final del vídeo, y en este caso lo tengo clarísimo por ser wrap up. ¿Cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes de enero? Me gustará mucho saberla y que la compartáis con todos nosotros. Y nada, como siempre os digo, si es la primera vez que pasáis por el canal y os ha gustado lo que por aquí habéis visto, os invito a que os suscribáis, le podéis dar al cabezón de Sherlock o a la campanita. Y a los que ya lleváis un tiempo conmigo, muchas gracias por seguir ahí, por vuestro cariño, por vuestra atención, y nos vemos la semana que viene. Que tengáis muy buena semana.